Hola, te doy la bienvenida. Soy Dani, profesora de Academia a la Moda. En esta oportunidad te enseñaré a confeccionar una camisa clásica de mujer. Abajo del video te dejo el link para que adquieras el patrón en la zona premium. Aprende, crea y emprende. Lo tenemos todo para ti. Academia de Diseño y Confección a la Moda. Vamos a empezar con el primer paso, coser pinzas. Tenemos el delantero. La pinza ya viene marcada en nuestro delantero con puntos que están en el patrón. Vamos a doblar el delantero y vamos a tomar el primer punto y el punto de la parte inferior y vamos a doblar el delantero. Ya teniendo doblada el delantero para hacer la pinza, vamos a coser rematando aquí al inicio de la pinza, teniendo en cuenta que cosemos a 1 centímetro hasta el centro de la pinza. Ahí paramos y dejamos la aguja abajo y cruzamos un poquito buscando el punto. Ya tenemos la pinza aquí elaborada. Vamos a tomar el otro lado del delantero, haciéndole pareja. Vamos a buscar los puntos de la pinza y vamos a hacer la pinza del otro lado. Rematando al empezar, marcamos la mitad de la pinza sobre la tela y cosemos hasta la mitad. Dejamos la aguja abajo y cruzamos para buscar el otro punto. Rematamos al final. Ya tenemos las pinzas del delantero elaboradas. Ahora vamos a hacer las pinzas de la parte posterior, que también vienen marcadas en el patrón. Las vamos a hacer igualito como hicimos las del delantero. Ya tenemos elaboradas las pinzas del posterior, igual como hicimos las del delantero, de punto a punto, teniendo en cuenta la mitad, en la mitad entrar 1 centímetro, buscando el otro punto, y nos debe quedar de esta manera. Segundo paso, coser pecheras. Vamos a fusionar la entretela colocándola por el revés de la tela a 1 centímetro, así como se aprecia en la imagen. Luego vamos a doblar el centímetro hacia adentro sobre la entretela y damos la vuelta a la pechera para pasarle una costura por todo el borde. Estamos pasándole la costura a la pechera por todo el borde, doblando el centímetro hacia adentro. Nos debe quedar así por el derecho. Bueno, aquí tenemos ya las dos pecheras terminadas. Debemos pasar un poquito la plancha para que asentar la costura y nos quede de esta manera. Seguimos con el tercer paso, coser almilla a posterior. Aquí tenemos la almilla, teniendo en cuenta que la almilla puede cortarse de la misma tela el forro o una tela que le combine. Vamos a colocar la parte posterior y la almilla que va a ser de forro la vamos a colocar derecho con revés del posterior, y encima vamos a colocar la tela que es igual a la camisa, cosiendo siempre a 1 centímetro. Vamos a colocarle un alfiler a las 3 piecitas para que no se nos corra, para trabajar con mayor facilidad, rematando al iniciar. Rematamos al terminar. Nos debe quedar así. Y el forro. Vamos a pasar costura en la almilla, un pespunte delgadito por todo el borde para que quede
asentada nuestra armilla. Cuarto paso, coser hombros. Colocamos los delanteros derecho con derecho. Y el forro de la armilla es el que nos va a embonar los hombros. Para mejor seguridad vamos a colocarle alfileres para que no se nos vaya a correr el hombro. Vamos a traer el forro y lo vamos a embonar con el delantero de la armilla y el delantero de la camisa a 1 centímetro. Al voltear nos debe quedar así. Lo sacamos y nos queda embonado. Vamos a pisar por el orillo para asentar la costura. Quinto paso, coser aletilla a mangas. Ya tenemos aquí la abertura que viene enmarcada en el patrón. Vamos a cortar un sesgo de la misma tela que cortamos el de la armilla. Debe ser de 4 centímetros. Vamos a ponerlo doble y lo vamos a coser de adentro hacia afuera. Cosemos a medio centímetro. Dejamos la aguja adentro y le damos la vuelta a la manga de esta manera. Teniéndola así pegada, le vamos a hacer un piquete en todo el centro de la manga donde está la abertura, para que cuando la vayamos a pisar por encima ella voltee con facilidad y la podamos trabajar sin inconvenientes. Cosemos, volteamos el sesgo y cosemos por el borde. Debe quedar así, pisado, para colocar el puño. Una mano derecha y la otra izquierda, entonces buscamos las parejas que queden en pareja. Sexto paso, vamos a coser mangas. Hacemos piquete en la parte de la camisa buscando la mitad de la manga. La letilla de la manga siempre debe quedar en la parte posterior de la camisa. La manga también trae un piquete para fijarla en el piquete de la camisa. Después de que ya hemos pegado la manga, perfilamos los bordes para que nos quede de esta manera y pasamos costura por el orillo, que la camisa pise la manga. Nos debe quedar de esta forma. Séptimo paso, cerrar costados. Ya teniendo cerrado, perfilamos la costura para darle calidad. Continuamos con el octavo paso, armar y coser cuello. Ya tenemos aquí fusionado el cuello. Este va a ser nuestro cuello fusionado, que le da gruesor al cuello. Este es, como decir, el forro, la parte de afuera. Este es el que tenemos fusionado para el pie de cuello, que está fusionado con interlón. Y este es el que nos va a quedar en la parte de afuera. Vamos a buscar derecho con derecho y vamos a forrar la parte de arriba del cuello. Vamos a armar el cuello.
Vamos a cortar las puntas del cuello para que al voltearlo nos salga mejor. Tenemos los alfileres y volteamos. Sacamos la punta. Nos debe quedar así. Vamos a pasar una costura por todo el borde del cuello para que quede bien acertada. Vamos a hacer un piquete, doblamos el cuello y hacemos un piquetico aquí para que nos quede igual. Vamos a montar el cuello de la parte de arriba sobre el pie de cuello, teniendo en cuenta que el derecho del pie de cuello quede con el derecho de la parte de arriba del cuello, de esta forma, y el forro del pie de cuello se lo colocamos encima. Vamos a doblar el centímetro de costura hacia el revés. Teniendo el cuello, esta es la parte que nos va a quedar por dentro del cuello. Lo vamos a colocar hacia abajo, el cuello hacia abajo y el pie de cuello así como está ahí. Luego vamos a colocar el forro del pie de cuello encima, que nos quede de esta forma. Y vamos a empezar a coser aquí dejando 1 centímetro de costura para pegarlo a la camisa. Vamos a ir dándole la vuelta y que los piquetes coincidan. Dejando 1 centímetro de costura al otro lado igual. Y rematamos. Ya tenemos el cuello listo para pegarlo en la camisa. Aquí tenemos un piquecito. Este lo vamos a colocar en la parte derecha de la camisa, de esta forma, que nos dé piquete con piquete. Vamos a empezar cosiendo desde ahí hacia el inicio de la camisa. Al terminar, rematamos. Luego empezamos cosiendo la otra punta del orillo hacia el piquete. Debe quedar así. Ahora vamos a pisar el cuello. Guardamos la costura y pisamos por todo el orillo. Al pisarlo, estiramos el cuello para que no nos vaya a quedar con doblez. Guardamos la punta hacia adentro y pisamos. Llegamos a la esquina, dejamos la aguja adentro y damos la vuelta para pisar todo el orillo del pie de cuello. Nos debe quedar así. Noveno paso, armar puños y coser. Ya tenemos aquí fusionado el puño y planchado. Vamos a hacer una costura a 1 centímetro donde está el fusionado del interlón. Ese es el que vamos a pisar. Cerramos dejando 1 centímetro para la costura, teniendo en cuenta que debe quedar derecho con derecho para cerrar.
picamos para dar la vuelta. Damos la vuelta al puño y nos debe quedar de esta forma. Ahora vamos a coser el puño a la manga, teniendo en cuenta que doblamos 1 centímetro hacia adentro, que es el que va a ser el que monta, y el puño lo colocamos debajo. Empezamos a coser a 1 centímetro, rematamos, teniendo en cuenta que la parte que viene pequeña de la manga, antes de esa vamos a hacer los plieguecitos de la manga. Entonces los hacemos, si este lo hacemos hacia adentro, el de la otra parte lo hacemos hacia afuera. Lo colocamos ahí. Este si no lo doblamos, este lo colocamos completo. Guardamos la costura y pisamos de igual manera como se pisó el cuello. Vamos a pasarle una costurita por encima pisando por todo el oriquito. Llegamos a la esquina, volteamos, vamos a pisar todo el punto. Rematamos y así nos debe quedar el punto. Por último vamos a subir dobladillos. Para subir dobladillos vamos a tomar la punta del cuello, la vamos a emparejar así, donde van los botones, la emparejamos y miramos que tenga la misma distancia. Si está un poquito más larguita, por la tela que trae licra, vamos a recortar un poquito que quede pareja. Y vamos a empezar a dobladillar, dándole 1 centímetro hacia adentro y otro y que quede la costura guardada. Siempre dejando la costura hacia atrás. Rematamos y debe quedar así. Bueno, este es el resultado final de la camisa básica. Coloca los botones y ojales a una distancia de 7 a 8 centímetros. Si te gustó, no olvides suscribirte y seguirnos por nuestras redes sociales Academia a la Moda.